El capítulo 3 de Hebreo nos habla de las prefiguraciones del Antiguo Testamento, cómo se entiende a partir del Nuevo Testamento y de Jesús. El Cristo nos permite entender el Antiguo Testamento. Vamos a analizarlo. Veamos capítulo 3 de Hebreos. Una carta, una epístola escrita justamente a los hebreos. Tengamos esto en mente. Dice, por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús, que fiel al que le instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa. Fíjense que el autor de la epístola le habla a los hebreos y está tratando de mostrarles cómo el Antiguo Testamento, cómo Moisés, vamos a ver ahora el cruce del mar, y está haciendo un paralelismo con Jesús. Vamos a leerlo de nuevo. Hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús. El autor lo presenta a Jesús como apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Apóstol significa enviado, enviado del Padre, de la razón de Dios, ¿no? Tenemos a Dios, Yahvé, que incluye, o sea, Yahvé es la razón, el Padre, el Verbo encarnado, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo conforman Dios, Yahvé. Entonces tenemos la razón, el Verbo y el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo. El Cristo es enviado, lo envía el Padre al Verbo a realizar una tarea en la historia de la salvación. Encarna terrenalmente el Verbo y cumple roles en la historia de la salvación. Es apóstol, enviado por el Padre. Dice, pues ha sido juzgado digno de una gloria en tanto superior a la de Moisés. Como le está hablando a los hebreos, les está diciendo, miren, tenemos a Moisés allá arriba, pero Jesús, el Cristo, es muy superior a la de Moisés. En cuanto a la dignidad del constructor de la casa, supera a la casa misma. Está diciendo que el constructor de la casa, Jesús, supera obviamente a la creación. Porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor del universo es Dios. Habíamos visto en el capítulo anterior, en el 1 y el 2, cómo se hablaba de Jesús como el que manifestaba el universo y lo sostenía mientras tanto. Acá vuelve sobre lo mismo, porque toda casa tiene su constructor, más el constructor del universo es Dios. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor, para atestiguar cuánto había de anunciarse. Moisés es fiel en toda su casa. Recordemos cómo habla Juan, que dice, vino los suyos y los suyos no le recibieron por Jesús y el pueblo hebreo. Entonces dice, ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa, en el pueblo hebreo, como servidor, para atestiguar cuánto había de anunciarse. Pero Cristo lo fue como hijo, al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la esperanza. Paralelismo otra vez, ¿no? Moisés se hizo cargo del pueblo hebreo, pero Jesús se hace cargo como hijo del Padre y entonces su casa, ¿no? Moisés era como un trabajador de Dios en la casa de Dios, el pueblo hebreo, pero Jesús está en un nivel superior siendo
el hijo del dueño, digamos, y por lo tanto dueño. Por eso dice, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la querella, el día de la provocación en el desierto. Está citando una parte del Antiguo Testamento a la salida de Egipto. Dice, donde me provocaron vuestros padres y me pusieron a prueba, aún después de haber visto mis obras, durante 40 años. Por eso me irrité contra esa generación y dije, andan siempre errados en su corazón, no conocieron mis caminos. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Esto es del Antiguo Testamento. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón maleado por la incredulidad que le haga apostatar de Dios vivo. Antes bien, exhortaos mutuamente cada día mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, seducido por el pecado. Continúa con el paralelismo con Moisés en el desierto, cuando el pueblo hebreo se rebeló y se quejó ante Dios en aquellas aguas de Meribá. Dice, antes bien exhortaos mutuamente cada día mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, seducido por el pecado, pues hemos venido a ser partícipes de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. Al decir, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la querella. ¿Quiénes son los que habiéndole oído se movieron querella? ¿Es que no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y contra quiénes se irritó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su descanso sino a los que desobedecieron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Está haciendo este paralelismo entre Jesús y el pueblo hebreo, entre los cristianos y aquella época, entre los seguidores de Jesús y aquellos hebreos que se rebelaron en el desierto para llamar al pueblo hebreo, a este al cual se dirige la epístola, para que ellos recuerden aquella época, ¿no? Que era prefigura de esta nueva época. Entonces, de esa manera, reflexionen que Dios los está llevando a una situación nueva que había sido prefigurada en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es prefigura del Nuevo, y aquello de Moisés ahora lo presenta el autor de la epístola como un recordatorio para estos hebreos que están ahora siendo evangelizados y diciéndole, no endurezcan sus corazones, no endurezcan sus corazones. Recuerden cómo quedaron tirados en el desierto aquellos que endurecieron sus corazones. O sea que ustedes queden tirados en el desierto por no escuchar las palabras de Jesús, que ahora lo está tratando de traer a ustedes a una vida nueva. Si ustedes no escuchan como en aquella época, también ustedes van a quedar tirados en el desierto y no van a entrar en el descanso de la nueva realidad de Jesús. Jesús trae un descanso de la humanidad. El autor de la epístola lo presenta como un descanso para el mismo pueblo hebreo que se convierte. La primera iglesia que se convierte al cristianismo es judía. Todos los apóstoles eran judíos. Esa primera conversión fue judía. Entonces, el autor de la epístola les está hablando justamente al pueblo hebreo para decirles, tienen que convertirse, porque esto es la nueva situación. Si ustedes no se convierten, van a quedar tirados en el desierto como quedaron los otros. Eso es lo que buscan, porque ya pasó. Al endurecer el corazón y no escuchar, corren el riesgo de quedar en una situación vieja.
qué es lo que está pasando y les está tratando de que entiendan. Hebreos 4, vamos a leer entonces, dice: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros parezca llegar rezagado. Vemos cómo la salida de Egipto, dejando lo viejo atrás, yendo hacia el desierto, cruzando el mar, saliendo al desierto, y en el desierto van quedando tirados todos aquellos que arrastran lo viejo de Egipto, la idolatría, el politeísmo, todo lo anterior. Ahora, en esta nueva situación con Jesús, ocurre una situación similar de una nueva subida, un nuevo escalón. Y ahora, otra vez, hay que escuchar a Dios para no quedar tirados con las viejas tradiciones. Ahora lo que hay que descartar es el judaísmo para pasar a la nueva situación del cristianismo. Entonces aquí hay un paralelismo otra vez en cuanto a que el que no se sube al cristianismo queda tirado en el desierto, donde va a quedar tirado el judaísmo anterior. De aquello se trata, aquello prefiguraba esto nuevo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, también nosotros hemos recibido una buena nueva, lo mismo que ellos, pero la palabra que oyeron no aprovechó nada a aquellos que estaban unidos por la fe a los que escucharon. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está dicho. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Y eso, que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, pero en algún lugar dice acerca del día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también en el pasaje citado, no entrarán en mi descanso. Entonces, aquí vemos que el autor de la carta está tomando lo del Antiguo Testamento para estos hebreos, para que ellos vean que aquello prefiguraba esto, ¿no? Aquellos 7 días de la creación, y en el octavo día arranca esta nueva creación que tiene que ver con Jesús. Pero en el séptimo día de la primera creación venía el descanso, ¿no? Ese descanso que ahora arranca en una nueva creación luego de Jesucristo, y que ese descanso de los 7 días aquellos prefiguraba los 7 días de la creación, los 6 días, digamos, de la creación, y el séptimo día se descansaba. Ahora el autor nos muestra que todos esos 6 días son todo lo vivido hasta ahora, y ahora llegamos a un séptimo día en Jesús, ¿no? Esa sería la idea. De todas maneras, en el Antiguo Testamento hay unas prefiguraciones del octavo día, ¿no? Como la circuncisión al octavo día, que nos remite a que en ese octavo día, que es la resurrección de Cristo, va a haber una nueva situación, una nueva realidad, la gracia, una nueva creación. Como el autor le habla a los hebreos principalmente, todo está enfocado en ver cómo el Antiguo Testamento prefiguraba el Nuevo Testamento. Todo aquello que se sabía de la creación primera y del Shabbat, que tanta importancia se le daba al judaísmo, ahora vemos que el descanso de la humanidad y del pueblo hebreo es Jesús, ¿no? Jesús llega para rescatar y se transforma en el descanso, en el reposo de todos. El que no se sube no entra en el descanso. Ahí es donde viene el tema. Entonces decía, pues en algún lugar dice acerca del día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también dice, no entrarán en mi descanso. Por tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en él, y que los primeros en recibir la buena nueva no entrarán a causa de su desobediencia.
vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David, al cabo de tanto tiempo, como queda dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, ¿no? Para el pueblo hebreo queda un día de reposo pendiente. ¿Cuál es? A partir de Jesús en adelante. Entonces queda un día de reposo. Les está diciendo el Shabbat, falta un Shabbat que estaba prefigurado en los 7 días, falta que se concrete para todo el tiempo posterior a la llegada de Jesús. Ese Shabbat. No vaya a ser, les está diciendo, que se lo pierdan por endurecerse, por querer mantenerse firmes en lo anterior, en lo judío. No, por querer ser judío, porque no voy a cambiar, porque eso es lo que viví toda mi vida, ahora se lo van a perder al endurecer el corazón. Jesús había mostrado en el pozo de la Samaritana, el pozo de Jacob, había mostrado que decía, el que bebe de esa agua del pozo de Jacob siempre va a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, decía Jesús, nunca va a volver a tener sed y se va a convertir en fuente de agua para otros. Le decía a la samaritana, tenés que dejar de apegarte al judaísmo, convertirte a la buena nueva de lo que hoy llamamos cristianismo, seguir a Jesús el Cristo para no volver a tener sed. El judaísmo está condenado a vivir teniendo sed de conocimiento de algo que le falta porque no alcanza el Antiguo Testamento para resolver las cosas porque era simplemente prefigura de lo nuevo. Entonces el que se aferra al judaísmo siempre va a tener sed. Lo mismo decía con el tema del vino nuevo en odres nuevos, vino viejo en odres viejos. ¿No? Si se mezcla, se rompe. Entonces, el que va a quedarse en el judaísmo y bueno, se queda en odres viejos. Todos los demás, vino nuevo, odres nuevos, no se pueden mezclar los tantos, ¿no? Pasarse al cristianismo es lo ideal porque es la perfección de todo lo anterior, es la perfección de todo lo anterior. Pues bien, dice, pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Esta imagen de la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, lo vemos, la imagen de Jesús con la espada de 2 filos en la boca, que es simplemente la palabra de Dios. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta, teniendo pues al sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes la fe que profesamos. Aquí nos está llamando a Jesús, sumo sacerdote, que ya está en el cielo, en el reino celestial. Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Pues no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Entonces, otra vez está mostrando a Jesús como absoluto sumo sacerdote que ha bajado a unirse a la humanidad para ser iguales a nosotros en todo, excepto en el error de obrar mal lo que llamamos el pecado. Dice, acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Como vemos, estos
dos capítulos, del 3 y el 4, hacen este paralelismo tan importante en cuanto a que aquellos que por dureza del corazón, por apegarse al judaísmo, no quieren entrar en lo que llama el autor el descanso del pueblo hebreo. Has hecho bien tu trabajo. Bueno, no es hora de descansar. ¿Dónde vas a tener tu descanso? En Jesús. Eso estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, en el Shabbat. Bueno, ahora viene un Shabbat mayor. Ese Shabbat tiene que ver con descansar de las tareas hebreas en Jesús. Has hecho un buen trabajo, el pueblo hebreo ha hecho un trabajo perfecto, el Mesías llegó, vino la liberación. Bueno, es momento de entrar en el reposo, en el Shabbat, en el descanso. Para eso tenés que convertirte. Te convertís y entrás en el reposo, ¿cierto? Entonces le habla. Nosotros, dice, los que ya entramos en el reposo, estamos felices de haber entrado en el Shabbat. No se lo pierdan por endurecer el corazón como en Meribá, ¿no? En el día de la querella. No hagan eso. Ya terminó mal aquello. Quedaron tirados en el desierto. ¿Acaso quieren volver a quedar tirados en el desierto? Pues esa es la imagen, ¿no? Van a volver a quedar tirados. Aquellos que no entiendan y no escuchen la palabra de Dios para entrar en el descanso de Jesús, van a quedar tirados en el desierto como quedaron los otros antes, porque aquellos prefiguraban esto. Entonces, todo el Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo Testamento. Y por eso les llama la atención sobre estos puntos importantísimos para mostrar cómo se cumple en el Nuevo Testamento aquello prefigurado en el Antiguo y cómo Jesús es el descanso, el Shabbat, de todo lo anterior, ¿no? Los primeros cristianos conversos, como decíamos antes, eran judíos, pero había una reticencia de conversión. Por eso esta es una epístola a los hebreos. Había una reticencia enorme a convertirse, porque había que abandonar las tradiciones judías, había que abandonar el Shabbat, ¿no? Había que abandonar el Shabbat para pasar a reunirse en el día del Señor, en el octavo día, y los judíos no querían hacerlo. No querían dejar de hacer todo lo que hacían como judíos, todas las cosas, la ley, millones de cosas, que ya no eran necesarias en el cristianismo. Ya no era necesario. Entonces, justamente se le está hablando para que ellos comprendan que hay un descanso de esa ley. ¿No has sufrido con la ley todos estos años? Y la verdad que sí. Y bueno, entonces descansa. ¿Y dónde vas a descansar? En Jesús, ¿no? Porque sufren la ley. No, la ley que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que esto y aquello, y lo 650 normas. ¿No querés un descanso? Y la verdad que sí. Bueno, acá lo tenés. Pero tenés que escuchar la palabra de Dios, tenés que convertirte y no endurecer el corazón. Aflojá y convertite. Pasá a la nueva realidad. Judaísmo y cristianismo no se puede. O uno u otro. No puedes tener un pie de cada lado. Hay facciones cristianas que son bastante judaizantes y tienen un pie de cada lado. El Shabbat, el sábado. Bueno, acá el autor de la carta a los hebreos le está diciendo, córtenla. Basta con eso. ¿Qué querés? ¿Querés quedar tirado en el desierto por endurecer tu corazón y apegarte a las tradiciones? No, pero el cuarto mandamiento dice que hay que... El Shabbat. Pero entendé el Shabbat. Jesús lo explicó. El Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para esclavizarse al Shabbat. ¿De qué se trata el Shabbat? El Shabbat se trata de no oprimirse uno con un trabajo excesivo y no esclavizar al otro con trabajo excesivo. Dejar descansar al esclavo, al sirviente, al extranjero, a los animales y uno mismo. Y hay una relación, 6 días de trabajo, 1 día de descanso. No, pero es el día de lunes, martes. No, en la antigüedad no existían esos días son modernos. ¿Y qué día de descanso? El día que puedas. Trabajás 6 días, descansa el 7º, Shabbat. Si podés
El domingo, mejor, porque es el día del Señor. Pero si no llegaras a poder, porque tu trabajo no te lo permite, hacé tu Shabbat un martes, un miércoles, un jueves. Para Dios está bien igual mientras no te pases de rosca. La onda es trabajar 6 días, descansar uno. Y el cristianismo es el Shabbat de lo anterior. El cristianismo es el Shabbat de lo anterior. Trabajaste de hebreo, de judío y has hecho un buen trabajo. Es hora de descansar. ¿Y dónde descansas? En el cristianismo. Porque es el reposo de aquello. Cumpliste con la ley, te volviste loco con la ley, hiciste, estuvo bien, está muy bien, pero ya está. ¿Para qué seguís con eso? No tiene sentido. Ya es momento de aflojar. Así como los que salieron de Egipto seguían con las cosas del politeísmo egipcio y quedaron tirados en el desierto porque a la tierra prometida no iba a entrar ninguno que arrastrara aquello viejo, bueno, estamos de vuelta en una situación similar. ¿Querés entrar al reino de los cielos? ¿Querés cruzar la tierra prometida? ¿Cuál es la tierra prometida? El reino de los cielos, la vida eterna. ¿No es un terrenito en el Estado de Israel? No, esa no es la tierra prometida. Nunca fue esa la tierra prometida. Prefiguraba el reino de los cielos, el Olam Abba, el mundo venidero. Pero no era un terrenito en Israel, era alcanzar el mundo de los cielos, la vida eterna. Ese es la tierra prometida. Allá vamos todos. Entonces vamos a un reposo. Ya iniciamos un reposo aquí y vamos a seguir en un reposo allá. Más aún los hebreos, que vienen de un trabajo enorme de sostener la ley. Y la ley es agotadora, es tremenda. Es momento de un reposo. De eso les habla el autor de la epístola a los hebreos, justamente. Porque el gentil que escucha esta carta dice, pero yo no vengo de un problema de cansancio de mi religión. Mi religión no me cansó, no me agotó. ¿De qué reposo me hablas? Eso tiene que ver con el judaísmo. Los que están agotados por la ley son ellos, no los gentiles, ¿no? El gentil entra a otro reposo, al reposo del pecado de la humanidad y las tribulaciones agotado por el Satán. Es otra historia, ¿no? Todos vamos a un reposo en Jesús. Pero el pueblo hebreo tiene un reposo particular, de una lucha tremenda de cumplir la ley, que los agotaba, los tenía agotados. Muy bien, fantástico. Vamos a seguir leyendo la epístola de los hebreos. Cualquier comentario me lo dejan abajo. Vamos a seguir analizando. Que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo K.